Ya estamos con Giselle Rumo y Facundo Zonati para darles todo el análisis aquí en Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a arrancar por el tema de la deuda y para eso enseguida vamos a contactar con Claudio Loser, es exdirector para el hemisferio occidente del Fondo Monetario Internacional. Claudio, buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches desde aquí, de otra zona de COVID en los alrededores de la ciudad de Washington. Envueltos en esta pandemia que afecta económicamente a todo el mundo y que ha retrasado, al menos en la Argentina, un poco esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. Parece que siempre nos corren el arco en la negociación. Claudio, me gustaría conocer usted cómo ve esta oferta que ha presentado el gobierno nacional, que la vende al menos ante los medios de comunicación como el mayor esfuerzo que puede hacer y la mejor oferta que puede presentar. Pongámoslo de esta manera, yo creo que está cerca del límite el gobierno en términos de lo que puede ofrecerse. Siempre aparecen estas complicaciones, hoy que hay unos fondos nuevos, fondos requete viejos a los que se le debe plata, siempre aparecen estas cosas. Pero el tema fundamental es que hoy a 53 centavos por dólar de deuda, yo creo que el gobierno está bastante cerca, si no en el punto, prácticamente cerca de lo más que puede hacer. El problema es que el gobierno, cuando sacó su primera oferta en el primer trimestre o algo así, dijo, vino con 39 centavos. ¿Me escuchan? Espero, sí. Sí. Vino con 39 centavos y dijo, esto es lo más que podemos hacer. Después corrió y vino con otro. Entonces, de alguna manera, se pierde se pierde la credibilidad de lo que está diciendo. Pero yo creo que los fondos entienden esto y ahora la pelea viene en la parte legal. Yo creo que esto ya está en la recta final. Ustedes quizá me llamen en un mes y me digan, no era tan la recta final. Una de las preguntas que también le quería hacer era si no había como demasiado optimismo en la Argentina, ¿no? Se dice que se está tomando con buenos ojos en realidad esta oferta, que los bonistas, no BlackRock, pero sí el resto estarían accediendo a tener un acuerdo. Sí, yo diría que yo soy optimista, tengo que decirlo. Pero no estamos pecando de optimistas entonces. ¿Por qué será mi duda de hoy durante todo el día? No, yo creo, bueno, diría que ahora van a haber muchos fuegos artificiales porque estamos en las últimas. Cuando estamos en las últimas de la negociación, siempre vienen los tires de afloje, dice, esto no puede ser, esto quiebra la negociación. Esto es la experiencia mía, digamos, no en negociaciones de deuda, pero en negociaciones con el fondo. Las negociaciones con mi señora no, porque esa siempre pierdo directamente. Pero aparte de eso, tengo que decir de que realmente hay mucha tirantez, pero creo que hay mucho interés de ambas partes de seguir. Ahora hay un pequeño problema, perdón que me extienda, sí. Y es que ayer llegó a un acuerdo Ecuador, y vamos a decir que importa Ecuador, pero Ecuador tiene una deuda de 17.000 millones de dólares con una economía un cuarto de la de Argentina, negoció mucho más rápidamente y pudo llegarse a un acuerdo un poco más favorable a los acreedores, pero quizás circunstancias distintas. Entonces, la Argentina va a tener que ajustarse, pero yo creo que no puede ir mucho más. El fondo lo ha dicho, el fondo está apoyando, lo cual es importante, y yo creo que ya los acreedores, los bonistas están desesperados por cerrar esto y no quieren ir a litigios legales donde toda la plata de los argentinos y de los bonistas se van a los abogados. Sí, Facu. Sí, Claudio, si damos por descontado de alguna manera que se va a llegar a un acuerdo, la gran pregunta pasa por qué va a pasar después de ese acuerdo. Ayer en el programa mencionábamos el tema de la tasa de salida, esa exit yield que Argentina pretendía que sea más
más cerca del 8% y parece que terminó siendo del 10%. ¿Eso va a condicionar, digamos, la situación de la Argentina a la hora de salir a buscar financiamiento después de lograr la reestructuración de la deuda? A la larga no creo que sea tan importante. Son números, evidentemente. El mayor costo le afecta, por supuesto, a la Argentina, pero yo diría con alguna seguridad que no quiebra un posible arreglo ni quiebra una salida a la situación o a la negociación con los bonistas. Yo creo que no. Pero, ¿y después, digamos, para salir a buscar financiamiento? Bueno, pongámoslo de esta manera. La Argentina, dentro de los países latinoamericanos, es el único que tiene una cuenta corriente positiva. Brasil, Colombia, Chile, si uno mira los números, todos necesitan plata para cubrir importaciones. La Argentina sí tiene que pagar, pero este alivio por los próximos 2 o 3 años, de alguna manera, sí se suma a un alivio que le puede dar el Fondo Monetario Internacional. A mi juicio diría, sí hace falta financiamiento para los exportadores, para los importadores, y eso se va a abrir. Pero el gobierno en sí mismo no creo que que vaya a estar desesperado por obtener financiamiento. Esa es la visión mía. Hay que mirar los números más y lamentablemente los números de Argentina, como de otros lugares también, no son los más transparentes que hay. Sí, Claudio, ¿cómo está? El gobierno cree Hola. que uno de los mayores fondos que reúne a los acreedores, que es BlackRock, rechazaría la oferta. Si se fuera así, ¿sirve reestructurar 2/3 de la deuda, de las obligaciones con los acreedores? Evidentemente complica las cosas, pero sirve en el sentido de que se puede manejar 2/3, o sea, 44.000 millones de dólares de deuda. Por supuesto queda este monto, lo hace muy difícil porque aparecen, digamos, juicios cruzados, hay contratos cruzados. Evidentemente sería una cosa muy, muy lamentable que no se negociara con BlackRock, pero BlackRock también, la roca dura, ¿no? Es la roca negra, pero no importa. También tiene que llegar a un acuerdo y yo no creo que tenga tanta capacidad como si la economía internacional estuviera bien. Tiene demasiados deudores BlackRock con riesgo como para ponerse pesado, si lo puedo poner en términos coloquiales, con la Argentina. Puedo estar equivocado nuevamente, pero esa es mi impresión, un poco generalista. ¿Qué incentivos tendría? Porque hoy hubo, por ejemplo, la justicia de Nueva York le ordenó al gobierno el pago de 224 millones de dólares por el default del gobierno kirchnerista, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué intención tendría el BlackRock, digo, de arreglar ya, sabiendo que hay un antecedente en que puede ir a los tribunales de Nueva York y pueden ganar? Porque porque ellos también tienen problemas de flujo de caja, tienen problemas de su balance, o sea, no es solo la Argentina. Si fuera la Argentina solamente, yo diría sí, podemos hacerlo. Pero BlackRock, yo me imagino que tiene demasiados problemas como para poder, si se mete en un problema así con la Argentina, claro, le va a dar miedo a otros deudores, pero le va a complicar muchísimo también en términos de las presiones que pueden existir, que lo obligarían a ser mucho más blando con otros. Claudio. Eso, o sea, ellos también tienen que medir. No son todopoderosos, son fuertes, nada más. Claudio, no quiero ir en contra de su optimismo, ¿no? Pero quiero aprovechar que Giselle mencionó justamente la situación judicial hoy con la jueza Loretta Presca en Nueva York.
Sumar también que hay ciertos economistas que acá han criticado muchísimo este largo plazo constantemente que se corre para la renegociación de la deuda, algo de lo que prácticamente todos coinciden en lo que depende la economía absoluta del país, de las reestructuraciones que tenga. Y a eso le quiero sumar una declaración que dio Santiago Montoya ayer, que es especialista en políticas públicas, que mencionó acerca de la letra chica que puede llegar a tener este tipo de acuerdos que darían desconfianza a algunos bonistas para poder arreglar. Entre todo este panorama, ¿cuál es el análisis optimista que usted ve? Porque a mí me está costando. Yo creo que la letra chica, como dicen, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Bueno, y bien. Por supuesto, lamentablemente, yo creo que, o sea, la Argentina está desesperada, yo creo que los acreedores también. La negociación va a estar dada en esta letra chica porque tiene que ver con las mayorías que hacen falta para poder llegar a acuerdos en el futuro. Estos bonos ahora tienen ciertos votos y ahí es donde están duros los bonistas o algunos bonistas. Esa es la parte que me preocupa, pero yo lo que tengo es una confianza perversa de que la situación de los bonistas también está mala. Claro. O sea, no es solo para la Argentina, es para ellos también. Está bien, las bolsas de valores en el mundo han subido, pero si empezamos a mirar qué pasa con los bonos de Brasil, ¿qué pasa con bonos de Perú? ¿Qué pasa con bonos seguramente de México, de Colombia? Ni hablar de los problemas que tiene la India por su lado y otros países grandes, Sudáfrica. Es muy pesado para ellos. Por eso tienen que resolver la situación. No pueden aguantar. Eso es como yo lo veo. Ellos en este momento, por supuesto, son campeones del póker, eso sí, cosa que yo no soy y que creo que mis compatriotas argentinos son más bien campeones regionales de jugar al póker. Claro. Entonces van a tirarse al máximo, eso es la parte que yo veo. Pero, o sea, mi optimismo es un optimismo habiendo estado en el Fondo Monetario, Fondo Monetario muy cuidadoso, ¿ok? Claro. Teniendo en cuenta la letra chica. Teniendo en cuenta la letra chica, atención ahí. La letra chica y por ahí que uno no se pone los anteojos para leer y no se fija demasiado. Eso es totalmente cierto. Sí, y Claudio, otro capítulo que se va a abrir pronto tiene que ver también con la deuda privada, porque hay muchas empresas argentinas que se financiaron en dólares en los últimos años y necesitan este acuerdo también para tener allanado el camino a refinanciar sus bonos. ¿Cree que va a haber liquidez para esas empresas? Van a tener que... va a ser difícil. Yo creo que nuevamente los acreedores, por supuesto, mirando su balance, no van a querer tener una deuda enorme que no se cumpla, o sea, de deuda en mal estado, deuda morosa, deuda incobrable. En ese sentido, eso les tira abajo a ellos también su capacidad financiera. Pero las empresas lo más que pueden esperar, las que están muy endeudadas podrán tener van a tener una reestructuración, pero no creo que puedan conseguir dinero nuevo, salvo de corto plazo, si son empresas que tienen relaciones con de comercio exterior. O sea, claro, una exportadora necesita financiamiento. Yo creo que van a poder, pero en forma moderada. Y eso es no solamente la Argentina, sino el resto del mundo
digamos, de las economías emergentes del mundo. Mal de muchos, consuelo tonto, yo entiendo, pero Claudio, perdón que lo ponga en esos términos. no, pero está bien. Claudio, usted en todo el análisis menciona esto de que no es solamente la Argentina, ¿no? También hay que tener en cuenta que la pandemia golpeó la economía de todos los países y de todos los continentes. En la Argentina, hoy precisamente salió el número de la industria, que cayó más de un 26% interanual. Vamos a ir con Facundo al UOL para repasar algunos datos, Claudio, y también quiero después su análisis para ver cuáles son los datos que reveló hoy el INDEC. INDEC, así es, Diana. Salieron los datos del INDEC del mes de mayo, que ya es el segundo mes de cuarentena total en la República Argentina, tanto de construcción como lo que tiene que ver con industria. Y los dos números obviamente fueron muy negativos, a pesar de que hubo una leve recuperación con respecto al mes previo, lógicamente, porque se fueron flexibilizando algunas actividades. Empecemos con la construcción, que sigue en una caída histórica, 48,6% en el mes de mayo fue la caída de la construcción, que en los primeros 5 meses del año ya acumula 42% de caída. Y eso se puede observar en todos los ítems vinculados a la construcción, como tienen que ver con el cemento, con el asfalto, porque está parado tanto la construcción privada como la obra pública. Uno muchas veces de los motores que tienen los estados para dinamizar la economía, bueno, viene de meses completamente parados. Lo que también cayó, y según cifras oficiales del INDEC en el mes de mayo, fue la actividad industrial. Y ahí también el número es muy fuerte. Estamos hablando siempre de caídas que son las más grandes de los últimos 17 o 18 años en la República Argentina, 26,4% abajo. También se desaceleró la caída con respecto al mes de abril, pero siguen siendo números muy, muy malos y que afectan sobre todo a los sectores que ya venían mal, como por ejemplo el sector automotriz, que sigue cayendo más de un 60%, o el sector textil, que sigue cayendo más de un 50%. Hay para rescatar, a pesar de que alimentos y bebidas son un sector esencial y también mostraron una caída del 5,4%, hay un ítem que llama la atención y que mostró un crecimiento de 10 puntos en el mes de mayo. Wow. ¿Cuál crees que puede ser? Ya sé cuál es. Bueno, es el vino. El vino. Lo acerté fuera del aire. Exactamente. La industria vitivinícola mostró un crecimiento del 10% interanual en el mes de mayo y fue quizás el único dato positivo pero mi pregunta en toda la es industria. ¿porque se vende más y estamos todos consumiendo más vino en cuarentena o bien porque la producción fue buena? Fue una buena cosecha, evidentemente, una buena vendimia y al parecer se refleja en los números de la industria. Pero pensemos para adelante, digamos, ¿qué se espera por parte de los empresarios? El INDEC hizo una encuesta a 1.700 industriales y los números de cara a los próximos meses, tanto en industria como construcción, tampoco son muy optimistas, lamentablemente. En el caso de industria, en el periodo junio-agosto, la expectativa de caída es de que 6 de cada 10 empresarios piensan que va a seguir cayendo la actividad industrial. 6 de cada 10. Solo 1 de cada 10 piensa que puede llegar a aumentar la actividad económica de acá al mes de agosto inclusive. ¿Qué pasa en la construcción? Algo muy, muy similar. Se extiende el periodo hasta septiembre y también el 63% de los empresarios del rubro encuestados esperan que continúe la caída. Y esto es preocupante realmente porque estamos hablando ya de 3 trimestres, porque recuerden que la actividad económica en la Argentina sin pandemia ya venía en caída, y vamos a acumular 3 trimestres hasta septiembre de caída de la actividad. Vamos precisamente a consultarle a Claudio sobre esta situación porque uno espera, con todos los valores de la economía desplomados en la Argentina y en el mundo, que haya un rebote. Y la pregunta que se me ocurre, Claudio, es saber si realmente puede haber un rebote en la Argentina con el mismo acelere que en el resto de los países, como por ejemplo en Estados Unidos. Bueno, primero tengo que, me voy a portar mal otra vez. Como mendocino, por supuesto, recibo con gran beneplácito la noticia de que la industria del vino
haya mejorado. No, es terrible la situación, perdón. Eso tenía que decirlo. Pero esto es gravísimo. Sí. No es inusual. Miren, el Fondo Monetario y el Banco Mundial sacaron hace pocas semanas sus pronósticos de una caída en el 10% de la producción para todo el año, lo cual es una cosa muy fuerte, es coherente con esto. Yo creo que ustedes lo deben saber mejor que yo, el COVID, el hecho de que se ha tenido que cerrar nuevamente, por lo menos la zona de la zona del AMBA, metropolitana claro, de Buenos del área Aires, metropolitana. ¿sí? Eso genera muchísimos problemas y eso a mí me lleva no puedo ser optimista en eso. Yo lo que veo es de alguna manera la curva que veo es una caída brutal y después un rebote, pero hasta cierto punto, y después va a demorar por lo menos hasta el 2022 para volverse a la normalidad. Yo creo el 2021 puede ser un año de recuperación y va a ser un año de recuperación respecto de esta situación espantosa, pero hay cierto tipo de actividades que van a demorar en entrar en funcionamiento, o sea, renovación de la flota automotriz, claro. Viajes, Claro. Viajes, turismo, todo eso, que la gente, aunque los macroeconomistas dicen la gente tiene que gastar, yo, Claudio Loser, en una situación así, no me voy a dedicar a gastar. No. Si recibo un cheque está bien. O sea, yo en esto no puedo ser optimista, pero voy a ponerlo nuevamente en el conjunto. América Latina se va a ver mal. Brasil no va a tener una recuperación mejor que Argentina. La China va a ayudar porque está recuperándose, pero también no creo que uno puede contar demasiado con eso. Europa puede hacerlo, pero América Latina como un todo va a tener una caída en el producto del 9%, por lo menos este año. Con lo que ustedes me dicen, tiene que ser más. Claudio, pero ¿en qué parte de la cadena debería la Argentina tratar de tener un mayor rebote? Porque usted habla del comercio, por ejemplo, con China, que puede llegar a abrirse un poco más, pero si no hay producción, o un aumento de la producción, no hay que venderle a China. Bueno, eso es lo que hace esta crisis, una crisis muy diferente a las crisis que hemos vivido nosotros. Yo ciertamente que llevo algunos años sobre esta tierra y pensando, digamos, ciertamente a partir del 2001, ese es un punto importantísimo, Diana. Yo creo que si no se produce porque la pandemia se mantiene, bueno, yo diría la parte agrícola sí puede ser, pero la parte de industria va a tener serios problemas. Y eso creo que es el gran peso que tiene, porque yo puedo demandar lo que se me da la gana, pero si no estoy produciendo, yo creo que sí va a haber una recuperación, porque me imagino que a pesar de toda la cuarentena, hay un poco de apertura en la parte de actividad económica en la Argentina, pero es el gran interrogante. Ahí no puedo ser tampoco, no puedo ser optimista, sí, Facu, lamentablemente. Sí, Claudio, me gustaría saber cuál es su análisis con respecto, en este contexto, a la participación de los estados con grandes paquetes de estímulo. Incluso en la Argentina hubo una gran expansión de la base monetaria para poder llegar quizás a los más necesitados, pero ¿cree que esto llegó para quedarse y sobre todo si es suficiente para generar un rebote como estábamos mencionando hasta recién? Yo que soy un no keynesiano, digo lo que se hizo lo que se hizo en Estados Unidos más que en ningún otro país, aparte de los errores que hicieron. No voy a entrar en eso es para otra conversación. Pero el gran estímulo, el de Europa
y en menor medida en América Latina, China por cierto y Japón también, van a tener un impacto, pero en este momento que está empezando a reactivarse la economía un poco debido a este estímulo, me temo que no va a seguir, no les da para tanto. O sea, yo quiero explicar, por ejemplo, que el estímulo que dio el gobierno de los Estados Unidos es equivalente a quizás 15% del valor de la producción total. O sea, es déficit. Pues encima que tenía un déficit enorme, van a tener un déficit de 20% en las cuentas fiscales. Hay límites a lo que se puede hacer. Por ahora hay margen, pero no creo que vaya a durar más que hasta, digamos, el tercer trimestre de este año. Sí, Así Claudio, que esa es la... el presidente Alberto Fernández suele decir que después de la pandemia el capitalismo no va a ser como antes, no va a haber capitalismo salvaje. Hoy mismo dijo que había que revisarlo. ¿Usted cree que se van a cerrar las economías como piensa el presidente? Y se lo pregunto porque para salir y generar un plan hay que partir de un diagnóstico acertado. ¿Es así? ¿Se van a cerrar las economías del mundo? Yo creo que se han estado cerrando independientemente del COVID. Yo creo que por otra parte van a haber cambios estructurales y en realidad yo diría lo siguiente, con esta situación se va a buscar menos dependencia de países como la China, digamos, lo que sería Europa, Japón en menor medida, Norteamérica, van a decir queremos depender menos de la China. De alguna manera eso en realidad puede ayudar a América Latina. Yo soy de la idea, y hoy estaba conversando de eso, de que aunque algunos países se cierren, para la Argentina, si se cierra, es demasiado chica la Argentina para cerrarse. O sea, nosotros no lo vemos así en Argentina, pero Argentina es la economía en tamaño en el mundo número, creo que 31 o 32, estaba mirando. O sea, no, es una economía, pero no estamos lamentablemente, a pesar de los Messi y otros más, no estamos en la liga de los mayores en esto. Yo creo que eso va a hacer que la Argentina va a tener que mantenerse, van a tener que hacer un gran esfuerzo todos los latinoamericanos para integrarse. En cuanto al capitalismo salvaje, eso es pura retórica, eso se viene diciendo. Mire, Adam Smith, que fue el inventor del capitalismo, en 1776 ya decía, cuídense del capitalismo salvaje. Por supuesto lo dijo Marx, lo dijeron todos. Yo creo hay que tener cuidado, tiene que haber un Estado que proteja a los sectores menos fuertes, eso absolutamente, pero el Estado administrador, como da nuestra experiencia en la Argentina, y no solo en la Argentina, no da para pensar de que va a hacer las cosas mejor. Perdón, es muy ideológico lo que yo digo, yo entiendo, pero me parece que es así. Claudio, una última pregunta. Me resultó muy interesante su concepto de que las economías pueden llegar a cerrarse en algún punto. Y me preguntaba si en el exterior las grandes potencias van a inclinarse a cerrarse, si América Latina puede llegar a armarse como bloque, aunque sea para comerciar entre el bloque del Mercosur o los países del continente, un Mercosur quizás más ampliado también. Mi respuesta es que eso es lo que yo quisiera. Si dejan soy provinciano, pero si dejan el provincianismo nacional y dicen somos América Latina, una economía que tiene un tamaño casi cercano o digamos la mitad de la China, que es muy grande, tiene la capacidad de producir, de integrarse, pero de integrarse en serio, no de que yo te vendo mis porquerías y vos me vendés las mías. Perdón. Nuevamente, está bien. y yo creo que podría haber
Una gran solución sería si por casualidad el Mercosur se pudiera completar sus negociaciones con la Unión Europea. Yo creo que sí. En este momento en Estados Unidos, con el presidente que está, es muy difícil negociar, pero América Latina tiene que pensar como un bloque integrado, que podemos pelearnos respecto de pequeñeces y no ponernos de acuerdo en el fútbol. Pero lo que tenemos que pensar es que tenemos que salir de esta situación donde América Latina es la región con menor, digamos, con peor desempeño de las regiones emergentes y en desarrollo. Claro. Perdón, ahí sí que no puedo ser, ahí sí que estoy siendo negativo, perdónenme, me van a echar. No, para nada, solamente que lo tengo que despedir porque se termina el bloque. Muchas gracias por atendernos siempre. Claudio, la idea no es ser optimista o negativo, sino también analizar una realidad que se da con hechos, más que nada atravesados por el COVID en todas partes del mundo. Pero yo tengo confianza de que va a haber cooperación y de que se va a poder salir. Y en la parte de deuda, seguro, y negociaciones con el fondo, para otro día hablar, también tengo gran esperanza. Bueno, cómo no. Buenas noches, Claudio, gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Vamos a seguir analizando cómo se sale, mediante políticas, mediante economía, o cuál es la fórmula para tratar de salir de esta situación económica en la que está inmersa el mundo y también la Argentina por la pandemia.